Mi nombre es Mari o María. Si me quieres llamar hacerme un poquito más viejita, pues me puedes llamar María. Pero si me quieres mucho, pues me llamas Mari. ¿Ok? A veces dicen María, a veces dicen Mari, es la misma persona. Amén. Y soy uno de los pastores aquí en Citywide junto a mi esposo Noel. Aquí estamos para servirle en todo lo que ustedes necesiten. Amén. Y qué lindo es conectarnos con esa presencia tan hermosa del Señor. Yo siento que yo no podría vivir sin la presencia de Dios. Yo siento que yo me levanto por las mañanas y yo digo, Señor, si tu presencia no está conmigo, hago como Moisés, no me saques de esta casa. Porque la presencia del Señor es tan hermosa y cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, tu vida es transformada por completo. Tú no eres la misma persona, amén. Y es tan lindo saber que Dios nos escogió a nosotros para ser parte de su reino y para sentir esa presencia tan bella en la que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros, amén. Y no voy a ser muy extensa, voy a ser un poquito corta porque quiero, ¿verdad?, tomar un tiempo también para poder venir, tener cada uno de nosotros, tener la oportunidad de venir al Señor en oración. Amén. Estamos en una serie llamada El Espíritu de la Era. Y hablábamos que el espíritu de la era es el espíritu de las tinieblas, esta influencia demoníaca que predomina la tierra, dirigida por el príncipe del aire, Satanás. La semana pasada hablamos de por qué necesitamos reconocer los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Una cosa que reconocimos el domingo pasado fue esta era del modernismo, la sociedad donde todo va. Amén. Existe la mentalidad de que cada quien puede vivir de acuerdo a su verdad. Este tipo de pensamientos que rechazan y desafían la verdad del Señor. Una sociedad que está cuestionando las normas de Dios y piensa que está fuera de moda. Aprendimos que tenemos que estar alertas. Tenemos que tener y crecer en discernimiento para reconocer estas tácticas que el enemigo está usando, hermano, para cegar a las personas y que las personas piensen que no necesitamos a Jesús. Una cosa que entendimos es que el enemigo puede esconder el evangelio, pero no puede destruir el evangelio. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy vamos a estar y vamos a brincar un poquito, vamos a estar entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y primero quiero que me acompañes a la Segunda de Reyes, capítulo 17, 27 al 41. Sí, voy a estar leyendo bastantes versos bíblicos, pero quiero que tome esta historia por completa. Y luego vamos a estar en Juan 14, 6. So, Primera de Reyes 17, Segunda de Reyes, 17, 27 al 41. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y luego Juan 14, 16. La palabra del Señor dice: el rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que enseñen a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asima, y los de Abá a Nipcas y a Tartac. Los de Serfabayín quemaban a sus hijos como sacrificio a Adremalec y a Namelec, dioses de Sefarbayín. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos.
Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor ni obedecen sus estatutos ni sus ordenanzas, ni las leyes y mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob y a quienes les dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, le ordenó: no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos, ni les sirvan, ni le ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y de poder. Ante Él deben inclinarse y ofrecerle sacrificio. Tengan cuidado de cumplir siempre los estatutos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses, no olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino al Señor su Dios, y Él los librará del poder de todos sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cierra tus ojos un minuto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Jehová. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos ilumines y entregues lo que quieres decir el día de hoy. Saca toda distracción de nuestras mentes, Espíritu de Dios. Paséate de una manera especial, Señor, y abre nuestros ojos, Dios, a lo que está pasando ahora en el mundo, para que nosotros podamos ser luz en el medio de las tinieblas. Amén y amén. Hoy vamos a conocer otra táctica que el enemigo usa para cegar a las personas, y es el sincretismo. El sincretismo. El sincretismo es la fusión o unión de dos culturas para que surja una. Podemos verlo de esta manera. Es cuando la verdad se combina con cualquier otra cosa de otra cultura, cuando se empiezan a absorber tendencias que son de otros movimientos religiosos o filosofías y se añaden a la verdad que conocemos en la palabra. Amén. Algunos ejemplos de sincretismo, les voy a entregar 4 ejemplos de sincretismo que podemos verlo hoy en día, y es la vibra o energía. Como dicen, vamos a hacer un grupito para buscarle esa energía, ¿verdad? O no sé si te ha pasado que te han regalado un brazalete que viene con instrucciones y te dice: póntelo en la mano derecha para que te limpie no sé, la aurora o cosas así, ¿verdad? Hay muchos cristales hoy en día, cristales de colores, que vienen esos cristalitos y vienen y te venden el cristal, pero también te dicen las instrucciones: esto sirve para esto y esto. Eso entonces son energías que las personas piensan que con estos brazaletes o estos cristales tú vas a tener una protección más. Amén. Esa es una. La segunda es la meditación trascendental. Esta yoga, o vamos a pasar un tiempo vaciando nuestras mentes. Voy a vaciar nuestras mentes de esas negatividades, de esa energía mala. ¿Cuántos saben de todo esto? Amén. La otra es el pensamiento positivo. Aunque es importante, hermano, siempre pensar positivamente, pero cuando se usa como una herramienta para alcanzar metas a través del poder mental. O sea, lo deseo, yo lo necesito, yo lo merezco y va a pasar porque yo estoy pensando positivamente.
Y la otra es muy conocida. Hasta yo, cuando no conocía a Cristo, leía el horóscopo, ¿verdad? La astrología y la adivinación. Leer el horóscopo por las mañanas para ver qué las estrellas y el universo me están diciendo, ¿verdad? Y como Dios fue el que creó las estrellas y el universo, pues yo no siento que eso está malo. Así era que yo pensaba. Y yo lo leía fielmente todos los días. Y el horóscopo era lo que me decía cómo yo iba a pasar el día. O sea, y él me decía, este día va a ser un día muy bonito para ti. Yo tenía el mejor día, hermoso día, ¿verdad? Yo crecí en una familia donde se podían ver altares con santos, con velas especiales, y estos santos tenían un área donde la gente, ¿verdad?, creía que tenían poder para hacer cosas que se volvieran a la realidad, donde usaban estas combinaciones de hierbas y aceite para hacer una limpieza en tu vida, donde se ponía un vaso de cristal con agua en el frente de tu casa para que cuando las personas, las visitas pasaran, dejaran las malas vibras ahí. ¿Cuántos conocen de esto? Amén, ¿verdad? Especialmente yo creo que nosotros los hispanos tenemos muchas más. Yo puedo seguir y seguir mencionando, porque hay una mentalidad de que, bueno, yo creo en Dios, pero la ayuda extra no va a hacer daño. Y este es el peligro aquí. Esto es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros hoy, ¿verdad? No porque estemos practicando estas cosas, sino porque tenemos que estar atentos a lo que el mundo allá afuera está practicando, y que nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. El enemigo usa esta táctica en el mundo para cegar la gente y traer una combinación de mezcla con el que yo creo en Jesús, pero déjame crear esta idea para completar la verdad. Él lo hizo, hermano, desde un principio. Él lo hizo con Eva. Desde un principio, vemos en Génesis 3, 4 al 5, que Satanás le pregunta, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ella le dice, bueno, podemos comer de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comas, porque de lo contrario morirán. Y mira lo que le dice la serpiente, mira lo que le dice el enemigo a la mujer. No es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando tú comas de ese árbol, le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Satanás, hermano, ¿viste lo que él hizo ahí? Él tomó la verdad y la mezcló con otra idea para traer falsedad a la vida de Eva, para que ella fallara, para que ella cayera en su trampa. Y eso es lo que está haciendo el enemigo el día de hoy. Él está transversando, está mezclando cosas, añadiendo cosas a la verdad. Y algo que tenemos que reconocer es que el sincretismo lleva a la cautividad. Trae algún tipo de dependencia en Dios, pero también en las cosas que los humanos han creado con su pensamiento, para que puedan traer ahora cierto tipo de poder en sus vidas. Para Satanás fue una simple fruta, y para esta generación ahora el enemigo está usando, sí, quizás simples brazaletes, simples cristales, simples horóscopos, cosas que están, ¿verdad?, manipulando las mentes del mundo. Y él lo hace porque es lo único que él puede hacer. Él puede manipular. El enemigo no puede entrar no puede leer nuestras mentes. Él no puede leer tus pensamientos. Entonces lo que hace es que él manipula tus pensamientos. Pero ¿qué dice la palabra con respecto al sincretismo? ¿Acaso la palabra de Dios está hecha para combinarse con las creencias o ideas de otros? Por supuesto que no. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia habla de cómo la palabra de Dios es inspirada y completa por Dios y no
podemos añadir o quitar nada. Mi tema para hoy es una verdad, un solo Dios. Dile al que está a tu lado, hay una verdad y hay un solo Dios. El libro de Reyes cuenta la larga historia de reyes que vinieron después de David. Ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa que Dios le había hecho en cuanto al rey mesiánico que ellos estaban esperando. De hecho, estos reyes que pasaron por la nación de Israel, lo que hicieron fue que lo llevaron a las ruinas. Algunas notas de contexto para este capítulo 17 que acabamos de leer es que vemos cómo se levanta el imperio de Asiria y acaba con todo el reino del norte, y Samaria es conquistado. Ahora, los israelitas son esparcidos, son exiliados. Y el rey de Asiria trae personas de otros lugares y los estabiliza en la tierra de Israel. Y lo que pasa con esto es que hubo una unión en el pueblo de Israel. No solamente una unión de matrimonios de extranjeros, sino también hubo una unión de creencias religiosas y de prácticas. El pueblo judío se quedó en Israel. El que se quedó ahí en Israel, ellos deberían haber regresado al Señor. Ellos deberían haber enseñado su ley a estos nuevos extranjeros. Pero en cambio, hermanos, lo que ellos hacen es que ellos se unen a la adoración y las prácticas de estos dioses, estos habitantes que habían llegado nuevos a Israel. Y aunque Dios los alertó por medio de profetas, aunque Dios trajo juicio a su vida, porque vemos en el versículo 25 que a mí esto me impresionó mucho, porque él dice que el Señor le envió leones para que causaran estragos en la población, y ellos con todo y con eso siguieron adorando. Entonces hubo, hermanos, un miedo. No hubo un temor al Señor, sino hubo un miedo. Oh, Dios te está trayendo juicio. Entonces voy a adorarlo porque tengo miedo al juicio. Entonces, en medio de la desesperación, piden ayuda al rey, y el rey le manda a un sacerdote de Israel para que pudieran instruirle sobre el cómo adorar al Señor. Pero sin embargo, leemos en el capítulo 29, todos estos pueblos fabricaron sus propios dioses y los colocaron en altares paganos que habían construido los samaritanos. Quiero que veas algo muy interesante en este verso. Dice fabricaron. Ellos mismos hicieron sus propias creencias. Ellos mismos hicieron sus propios ídolos. Y en esta era que estamos viviendo ahora mismo no hay una diferencia. El mundo siempre está fabricando. Siempre. Hay un ciclo de fabricación en el mundo, ¿verdad? Pero vemos que en el Señor no es así. En el Señor no se puede fabricar, porque ya el Señor lo creó todo. Ya el Señor creó los cielos, ya el Señor creó la tierra. Él es el omnipotente, Él es el omnipresente y Él es el omnisciente. Por tanto, en el Señor ya todo está creado y no hay nada que el ser humano pueda fabricar. Quiero darte 3 cosas que el Señor me mostró por medio de estos versos que debemos saber para estar al tanto del sincretismo alrededor y alejarlo de nuestras vidas. Amén. La primera es: la verdad no se acomoda a la cultura. La verdad no se acomoda a la cultura. ¿Y de qué verdad estamos hablando? Estamos hablando de la verdad de Dios. Estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos hablando de los estatutos que están en la palabra del Señor. Lo que ya Dios ha dejado, lo que ya Dios ha establecido. Mira el verso 32 al 33. Dice: adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban
adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Entonces podemos ver, hermanos, cómo hubo una corrupción que el pueblo de Israel permitió que entrara y corrompiera el verdadero culto del Señor. Hubo una corrupción ahí. Estos extranjeros no tenían ningún problema en venir y añadir otro Dios o otra práctica a su agenda, porque ya ellos, eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos realmente no conocían la profundidad, en profundidad de quién era Dios. Ellos habían escuchado de Dios, pero no conocían realmente al Señor. Entonces vemos aquí que hubo una combinación de adoración, llevándolos a una acomodación de aceptación. Y esto aquí es lo que nosotros tenemos que estar al tanto. No debemos combinar nuestra adoración de una forma que nos lleve a tener una acomodación de aceptación en las cosas del mundo. Y yo me explico esto. A mí me pasó hace un tiempo atrás. Yo recuerdo en el 2017 cuando yo pasé por una ansiedad severa, mi desesperación por encontrar ese descanso en mi vida, ¿verdad? Porque cuando, no sé quiénes han pasado por una depresión o por una ansiedad, tu mente no puede descansar, tu cuerpo no está descansando, y yo necesitaba ese descanso. Entonces Dios estaba tardando mucho en mi descanso, así que yo me fui y visité todos los doctores habidos y por haber, y visité esta doctora, una doctora natural. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no vayan al doctor. Esta es mi experiencia. Yo visité esta doctora natural y después de 2 largas horas de entrevista, yo le había mencionado a ella que yo era una mujer cristiana, que yo era una mujer de oración, y ella se toma la libertad de enseñarme esta práctica de ejercicio y herramientas que yo necesitaba para encontrar la paz en mí misma. Y yo recuerdo cuando ella me dijo: es bueno que tengas una vida espiritual, es bueno que ores, pero si agregas estas cosas, sanarás más rápido. Si agregas esto que te estoy enseñando, sanará más rápido. Algo que yo entendí era que ella sí creía en la oración, pero también creía en otras cosas. También creía en otro ejercicio. También creía en otra herramienta para mi sanidad. Vemos aquí meditación trascendental. Vemos aquí antropocentrismo, donde yo soy el lente central, donde yo soy el lente importante, y mi fuerza, mi fe es lo que va a ayudar a la sanidad. Y la verdad de Dios no se acomoda a la cultura. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, yo recuerdo que Dios seguía resaltando la palabra en mí. Él seguía moviendo la palabra en mi mente. Él seguía poniendo, era como si hubiera una luz en mi mente, y Él seguía poniendo esta palabra en mi mente, donde decía: Mari, lo único que tú tienes que hacer es venir a mí. La palabra dice: venir a mí los cansados y los agotados, que yo los haré descansar. Él me decía: Mari, la paz te voy a dejar, y no es como el mundo la está dejando. Por tanto, tú no necesitas mezclar la oración con nada. Tú lo único que tienes que hacer es continuar orando, continuar confiando en mí, y yo soy el que te voy a sacar de donde tú estabas. Yo soy, me decía, él seguía diciéndome: yo soy el que te voy a sacar donde tú estabas. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento de la verdad de Dios, podemos fácilmente practicar, hermanos, aún sin saberlo, cosas que no están en las normas del Señor. Escucha, la Biblia dice que ellos tuvieron que enviar un sacerdote. El rey tuvo que enviar un sacerdote para enseñarles cómo adorar al Señor. Nota, los israelitas sabían adorar al Señor. Ellos permitieron que esa corrupción entrara en su pueblo. Eran ignorantes a la ley del Señor. Su palabra, no tenían su palabra completamente plantada en ellos. Entonces, hermanos, tenemos que ver en el mundo en que estamos viviendo. Tenemos que reconocer el mundo en que estamos viviendo. Yo no sé si tú te has comido una ensalada de fruta.
¿Verdad que ricas son esas ensaladas de fruta donde tú le pones un montón de frutas y hay un montón de cosas místicas, ¿verdad? Es una ensalada buena, pero en el mundo no sabe tan bueno, porque esta ensalada mixta de creencia, esta ensalada mixta y práctica que el mundo está trayendo, no puede saber igual de bueno que esta ensalada de fruta que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es el territorio que Dios le ha entregado a sus hijos para que nosotros seamos la luz en este mundo. Entonces no consiste en encajar con el mundo. Yo no quiero encajar con el mundo, sino yo quiero resaltar en el mundo. Yo quiero resaltar a Cristo en el mundo. Yo quiero resaltar las características que Jesús entregó en el mundo. Yo quiero resaltar la palabra del Señor en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no puede mezclarse con nada. Otra cosa que pudimos ver aquí es que los extranjeros tuvieron la oportunidad de conocer el verdadero Dios. Ellos fueron bienvenidos a unirse a la familia del Señor, la familia que cargaba un pacto y compartir las bendiciones. Cada uno de nosotros, si estás aquí hoy y no conoces todavía a Cristo, tú eres bienvenido a conocer las bendiciones del Señor. Si me estás viendo por medio de las redes sociales, no sé quién sea, tú eres bienvenido a conocer las bendiciones del Señor. Tú eres bienvenido a ser parte del pacto del Señor. Y muchas veces el mundo, hermanos, está viendo al Señor como un amuleto. Los habitantes de Israel adoraban a Dios sin renunciar a sus prácticas paganas y a sus dioses. Pero lo adoraban, yo pienso que es más para tranquilizarlo que para complacerlo. Ellos conocían el poder de Dios. Ellos conocían lo que Dios podía hacer. Entonces lo estaban tratando como un amuleto de buena suerte. Y Dios no es un amuleto de buena suerte. Dios es un Dios real, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que no mezcla con nada del mundo. Dios no puede añadirse, no mezclarse a los valores y las costumbres que ya nosotros tenemos. Al contrario, nosotros somos los que debemos cambiar. Él es el que tiene que estar en nosotros primero. Su palabra es la que nos está moldeando todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes. Y hoy día nosotros debemos cuidarnos de acomodarnos a aceptar las combinaciones del mundo, porque al que nosotros le servimos no hay combinación. Para Él es solamente un solo Dios, una sola verdad. Una sola verdad. Si el Señor hubiera querido que tuviéramos combinado, ¿verdad? Hubiera hecho más de una palabra. No hubiera puesto todos estos 66 libros en un solo lugar. Pero Dios hay una palabra, un Dios, una verdad. Una verdad. Hace unos años atrás, muchos años atrás, yo fui a visitar este hogar donde debajo del retrato de un santo estaba la figura de otro Dios del mundo, de un Dios chino. Y esta fue una fotografía de la mentalidad, bueno, si el santo no me da el milagro, entonces este Dios me va a dar el milagro. O sea, yo voy a adorar a este por diferentes cosas, pero voy a adorar a este por si acaso este Dios no me da, pues entonces el Dios me da ¿verdad? Entonces así es que el mundo vive. Bueno, si Dios no me lo da, entonces este santo me lo va a dar. O si Dios no me va a dar palabra, entonces déjame leer el horóscopo, porque ahí es que me lo va a dar. O si Dios no me dice qué va a pasar con mi futuro, entonces déjame ir al psíquico para que me diga qué va a pasar con mi futuro. Y esto, hermanos, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque hay dioses en la vida que están tomando la prioridad de Dios. Si nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar en nuestras vidas, esperemos a vivir y a saber que es Dios lo que tiene en nuestras vidas. Amén. Si nosotros queremos saber, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene para con nosotros, vamos a leer la palabra, ¿verdad? En vez de leer el horóscopo, déjame leer la palabra ese día, ese texto que me va a mostrar cómo yo puedo vivir ese día. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria. Mira Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Este es mi nombre, dice el Señor. Haciéndolo saber que Él es el único Dios, que Él es el único Dios verdadero y que nunca permitirá que ningún falso Dios, que ningún falso ídolo se atribuya el mérito de nada de lo que ha hecho su poder. Todo lo que pasa en tu vida viene de un solo Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas viene de una sola verdad. Todo lo que pasa, yo sané esa depresión en el 2017, no porque hice esos ejercicios. Reprendo en el nombre de Jesús todas esas cosas que esa doctora me dijo. Yo sané porque la palabra del Señor abrió mis ojos y comencé a declarar esa palabra y comencé a vivir por una sola palabra, y de esa manera fue que Dios me sanó. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? Y la falta de ignorancia a veces trae falta de conocimiento, y a veces la desesperación puede llevarnos a buscar sanidad en otros lugares, puede llevarnos a buscar respuestas en otros lugares. Yo lo sé porque yo lo viví. Yo perdí esperanza en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Yo perdí esperanza. Yo traté de encontrar mi sanidad en otros lados. Oh, pero Dios me mostró su mano. Dios me mostró su poder y Dios abrió mis ojos. Y yo recuerdo muy bien cuando el Señor me corrige y me dice: Mari, tienes que encontrar sanidad en mi palabra. Tú vas a encontrar paz en mi palabra. Tú vas a encontrar descanso en mi palabra. Y eso es lo que el Señor nos dice constantemente. El estar en ese discernimiento, en encontrar la verdad del Señor en nuestras vidas, solamente viene con una verdad y un solo Dios. Es por la fuerza y el poder del Señor que nosotros somos salvados. Es por la fuerza y el poder del Señor que nosotros somos rescatados. Por tanto, Él es el que se merece toda la adoración. De la misma manera que el Señor hizo pacto con su pueblo de Israel, Él ha hecho pacto con cada uno de nosotros. De la misma manera que Él le dijo al pueblo de Israel, a su pueblo: no adoren a otros dioses, Él nos está diciendo hoy lo mismo. Es lo mismo. No ha cambiado, su palabra no cambia. O sea que cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, fue solamente Dios el que lo liberó. Ningún otro Dios tenía el poder de protegerlos con una columna de fuego. Ningún otro Dios tuvo el poder de abrir los mares para que ellos cruzaran. Ningún otro Dios tuvo el poder de hacer bajar maná del cielo. Solo fue Dios. Una verdad. Un solo Dios, una verdad, un solo Dios. Dile al que está a tu lado: el Señor es el único. El Señor es el único, hermano. Dios no necesita ayuda de ningún santo para salvarnos. Dios no necesita ayuda de ningún cristal para protegernos. Dios no necesita ayuda de ningún ídolo para proveer para nosotros. Dios no necesita ayuda del horóscopo para decirnos lo que va a pasar con tu vida. Dios no necesita ayuda. Dios ha puesto el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que te entrega protección. El Espíritu Santo es el que te cuida. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que te instruye, el que te da discernimiento. El Espíritu Santo, su palabra dice que solo la exposición de su palabra da luz y entendimiento al sencillo. Escucha, al sencillo, lo que significa que la palabra del Señor es completamente sencilla. Sencilla. Solo Dios es lo que nosotros necesitamos. Una verdad, un solo Dios. Una verdad, un solo Dios. ¿Y sabes qué? Hay algo bien importante en el nombre del Señor. Otros dioses son con letra minúscula. Mi Dios es con letra mayúscula.
Mi Dios es con letra mayúscula. Es el único Dios que se escribe con letra mayúscula. Si lo escribes en Señor, es letra mayúscula. Si lo escribes en Yahweh, es letra mayúscula. No importa cómo tú llames a tu Dios. El Roy es letra mayúscula. Nuestro Salvador Jesús, letra mayúscula. Porque Él se merece toda la adoración. ¿Y sabes cuál es uno de los fracasos del mundo en que vivimos? Que las personas no quieren escuchar la verdad. El fracaso de Israel fue que ellos no quisieron escuchar la verdad. Ellos oyeron, pero no escucharon. Hay una diferencia cuando tú solamente oyes o cuando escuchas. Cuando escuchas, el proceso pasa. Cuando oyes, se te va. Pero cuando escuchas, hay un proceso que pasa a tu mente, pasa a tu corazón y se queda en ti. Entonces ellos oyeron, ellos sabían, pero no escucharon. Y hoy en día podemos hacer un Dios de cualquier cosa. Podemos hacer un Dios de nuestro trabajo, podemos hacer un Dios de cualquier cosa. Si hay algo en nuestra vida que estimemos o amemos, tememos o sirvamos más que a Dios, cualquier cosa a la que se aferre nuestro corazón se convierte en un Dios. Esta es segunda cosa que Dios muestra por medio de estos versos, y es que la verdad nos libera de engaños sin rumbo. La verdad, hermanos, nos libera de engaños sin rumbo. En Puerto Rico, y yo creo que en cada uno de los países de nosotros, hay estuarios. Yo no sé si tú sabes lo que es un estuario. Estuarios es un punto de encuentro entre el agua dulce y el agua salada, ¿verdad? Cuando un río se conecta con el océano. Y en Puerto Rico hay unos cuantos ríos que se conecta con el océano. Quizá en tu país hay un río que se conecta con el océano, y esto es un estuario. Y yo siento, hermanos, que el mundo vive de estuarios. El mundo vive de estuario. Y yo quiero explicarte eso. Estamos hablando de sincretismo, ¿verdad? Estamos hablando del horóscopo, estamos hablando de los cristales, estamos hablando de todas estas culturas y creencias que se tratan de mezclar con la verdad del Señor, ¿verdad? Imagínate tú, el océano es Dios. El océano es Dios. Entonces, las personas, el mundo, lo que ha hecho es que ellos toman lo que ellos creen y lo hacen una corriente de río en sus vidas. O sea, yo leo el horóscopo, ese es mi río. Yo creo en los brazaletes, ese es mi río. Yo hago meditación trascendental, ese es mi río. Pero como yo creo en Jesús, con todo y con eso voy a llegar al océano. El mundo vive de estuarios. Y eso es incorrecto. Porque los que sabemos que hay un solo río. Que hay un solo río espiritualmente hablando. Porque en el mundo hay muchos ríos, pero esos ríos se van a quedar estancados. El único río que te lleva a ese océano que es Dios es Jesucristo. Y Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, hay solamente un río, que es Cristo. El río del universo no te va a llevar al océano. El río de los cuerpos celestiales no nos va a llevar al océano. El río de las fuerzas o energías, el materialismo, cualquier cosa que el mundo haga prioridad en su vida, no nos va a llevar al océano. Entonces, ¿cómo no perder la vista al único verdadero y la importancia de seguirle? Cuando sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pablo dice en Colosenses 2:4: digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver
un buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Mira esto, dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como les enseñó y llenos de gratitud. Arraigados, plantados. Yo no sé si tú has plantado una mata, ¿verdad? Yo cometí el error de dejar mis matas afuera. Entonces las dejé en donde estaban cayendo, ¿sabes dónde está? Yo no sé cómo se dice, gutter. El gutter. Y caía, la agua caía más fuerte ahí. Y la mata que estaba ahí, todavía está viva, gracias al Señor. La matita que estaba ahí era una matita de tomate. Pero ¿qué pasa? Que la agua, cada vez que le bajaba, le estaba sacando la tierra. Entonces cuando yo fui a ver mis matitas, yo decía, ay, yo dejé las matas en la escalera, pero esa mata estaba arraigada a su raíz. Porque la tierra se salió del tiesto, pero la mata no se salió del tiesto. Arraigados. Así es nuestras vidas. Así es nuestras vidas. Yo no sé para quién es esto, pero así es nuestras vidas. Entre más se nos da, entre más cosas nuevas lleguen a nuestras vidas, entre más problemas, entre más situaciones, entre más el espíritu de la era traiga y siga sacando esa tierra, y si nosotros tenemos la raíz arraigada, la raíz plantada en el Señor, no nos vamos a salir del tiesto. No nos vamos a salir del tiesto. No te salgas del tiesto. Dile al que está a tu lado, no te salgas del tiesto. Quédate en el tiesto ahí, porque tú vas a dar fruto. Yo estoy esperando por esas florecitas de ese tomate, porque yo me voy a comer ese tomate. Tú vas a dar fruto. Tú vas a comer del fruto que el Señor va a poner en tus manos. Y luego dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Sabes tú cuál es el río correcto para nosotros llegar al Cristo? Es centrarnos en Cristo y anclarnos en su palabra. Es estudiar la palabra del Señor. Sencillo. Es aprender lo que Dios dice sobre las ideas de este mundo. Necesitamos presionar, hermano, en cuanto a la sabiduría. No permitir que el mundo nos llene de tantas distracciones y de tanta tarea y de tanta cosa nueva, y presionar a la sabiduría de Dios, presionar a la palabra del Señor. Una de mis oraciones de todas las mañanas, Señor, dame más entendimiento. Yo creo que esa es la palabra más especial de mi esposo. Él la dice cada vez que oramos: Señor, dame entendimiento, Señor, dame entendimiento, Señor, dame sabiduría. El mundo, hermanos, ha dejado de usar sus mentes. Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos parar de usar nuestras mentes. Tenemos que traer la luz al mundo. Tenemos que seguir arraigados en Cristo. En Cristo. Quizás puede que tengas en tu casa y ni siquiera tengas idea que puedas que tengas en tu casa alguna de estas cosas y prácticas. Quizás un brazalete, quizás un cristal, y no sabemos qué son. Órale al Señor para que te muestre. Hermano, Dios nos ha dado una buena tierra. Somos nosotros los que necesitamos mantenerla nutrida. Amén. Nutrida. Y en resumen, y con esto termino. Primero dijimos que no debemos acomodar mi verdad, la verdad que Cristo nos ha entregado a la cultura. Segundo, la verdad nos libera de engaños sin rumbo. Y por último, la verdad solo tiene una fuente, y es Jesús. Y es Jesús. Y es Jesús. Quiero que te pongas sobre tus pies. Con esto termino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Iglesia,
Solo hay un río, solo hay un camino, solo hay una verdad. Y esta verdad nos lleva al Padre. Es Jesús. Es el camino, nuestro acceso al Padre. Es Jesús el camino, nuestro acceso a la vida eterna. Es Jesús. Muchas veces en el libro de Segunda de Reyes, cuando acabamos de leer, lo más que el autor está repitiendo una y otra vez, dice: no adoren a otros dioses. Si lo leíste es más de una vez. Dice: no adoren a otros dioses, no adoren a otros dioses, no adoren a otros dioses. Porque el pueblo de Israel tenía que ser recordado una y otra vez, diciendo, como decirle cuando dice no adore a otros dioses: recuerda quiénes son, recuerda quién es tu Dios, recuerda que Yahvé es tu Dios, que Yahvé es el que ha hecho por ti. Ustedes son los descendientes de Jacob, a quienes llamó Israel, a quienes Dios hizo una promesa, a quienes sacó de Egipto. No olviden la promesa que hicieron con ustedes. Y Dios nos vuelve y los continúa recordando una y otra vez que nosotros no debemos adorar a otros dioses, que nuestro Dios es el primordial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó, porque Él es el que ha hecho por nosotros. Si tú estás agradecido con el Señor, dale una alabanza al Señor. Dios es el Yahvé, el Dios de nuestras vidas. Nosotros somos nación santa, nosotros somos pueblo escogido por Dios. Nosotros no estamos adorando cualquier cosa, nosotros estamos adorando al Rey de Reyes, al universo, al Dios del universo, al Señor de señores. Nehemías 9:6. Voy a terminar con estos versos porque quiero que te lleves estos versos a tu casa. Y si de momento necesitas estos versos, mándame un mensaje porque yo te los mando. Dice Nehemías 9:6, dice: tú solo eres Dios, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y con todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Job 26:7 dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Salmos 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el polvo de su boca todo lo que hay en ellos. Salmo 102:25: en el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Ay, aleluya. En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. El Dios que le servimos es el merecedor de toda la alabanza y toda la adoración que nosotros tenemos. El Dios que le servimos es merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración que nosotros tenemos. Por tanto, yo te digo el día de hoy: aférrate al único, una verdad, un solo Dios. 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 Mientras los oradores pasan al frente bien rapidito, si hay algo en tu ser que tú necesitas oración, después que yo haga esta oración, pasa al frente. Si hay algo que no te está dejando ver ese Dios tan poderoso que nosotros tenemos, pasa al frente. Si tienes alguna necesidad, pasa al frente. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, este es el día que Dios te entrega para que le des tu vida a Cristo. Cristo está entregando más que paz, Cristo está entregando vida eterna. Así es que si no conoces a Cristo el día de hoy, este es el día en donde puedes pasar al frente y decirle a uno de estos adoradores: no conozco a Cristo, quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero hacer la oración de salvación. Ahí donde estás
donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tu palabra es una palabra viva y eficaz, Señor. Te pedimos, oh Dios del cielo, Padre, que si hay algo oculto en nuestras vidas, Dios del cielo, tú quites todo lo que está oculto. Te pedimos, oh Dios del cielo, que te pasees de una manera especial en nuestras vidas, Dios, y que quites todo miedo, Padre, de poder pasar al frente y venir y traerte, Dios, lo que necesitamos dejar aquí en el altar, Padre amado. Danos valentía, Señor. Padre, ayuda a cada hermano, Dios del cielo, a vivir una vida clara, Dios. Ayúdalo, dale discernimiento, dale sabiduría, dale la pasión de tu palabra, Padre, para poder vivir, Dios del cielo, bajo tus leyes, bajo tus estatutos, bajo tus estándares, Padre amado, porque ya tú has puesto todo eso en nuestra fundación. Padre, permite que vivamos vidas sencillas con el evangelio, Dios. Vida sencilla, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.